nuevo podcast de Piensa Prensa, Aquí se conversa. Por favor, un aplauso para todos ustedes. Pero en esta ocasión y por muchos capítulos más no voy a estar sola. Tengo la misión de compartir con Marcelo Acevedo y María Paz Granger. ¿Cómo se dice María Paz? Grandjean. Grandjean. Mais il se dit Grandjean. En chileno yo lo digo nomás Grandjean. Grandjean. Y el mío es Acevedo. Acevedo. Pero chiquillos, ¿qué sienten de asumir este rol? Porque cada uno se dedica a otras cosas. Pues yo soy periodista de investigación, directora de Contrapoder, y ustedes están, cada uno brilla en su faceta. Yo soy una zapa acá, porque yo soy actriz, ando haciendo otras cosas, pero acá me entretengo mucho. Bueno, acá... El más serio. Sí, yo voy a tratar de poner la cuota de seriedad siempre, pero... bueno, dirigente sindical, defensor de derechos humanos, hago un montón de cosas, casi nada gratis, pero siempre con mucho corazón y mucho amor. Oye, y estamos en una semana y en unos días súper como noticiosos, la liberación de José Sara. José Sara, claro, el asesino de Carlos Prat y su señora. Y su esposa en Argentina. ¿Qué opinan de esto? Porque estamos a vísperas de una nueva conmemoración del 11 de septiembre y nos estamos dando cuenta que José Sara solamente estuvo 15 años en Punta Peuco, cumplió su condena y para casa. Así es, 15 años y un día. 15 años y un día. 15 años y un día. Bueno, eso tiene que ver también con la justicia media que hay en Chile, donde sobre todo las condenas de derechos humanos han sido primero una lucha constante de las organizaciones sociales y de los familiares sobre todo, claro. Pero el Poder Judicial no ha dado el ancho en el sentido de condenar a crímenes de lesa humanidad y asesinos de lesa humanidad con condena ejemplificadora. Y hay mucho el tema de la media prescripción y un montón de cosas que el Poder Judicial ha establecido en algunas sentencias y que la misma Corte Interamericana ha rechazado. Y ahora tenemos las consecuencias. Hoy día tenemos, como tú dices, suelto el asesino de Carlos Prat y su señora, ¿cierto? Un crimen doble. Y que no ocurrió en Chile, sino que ocurrió en Argentina. Sí, es heavy eso como de la lucha contra la delincuencia y que al mismo tiempo se suelten criminales de ese calibre. Yo sé que es un viejito y debe ser asqueroso, pero igual tiene manito y tiene, no sé, es un delincuente suelto. Así que cuidado. Cuidado, delincuente suelto. Cuidado, delincuente suelto. Bueno, y además tenemos la carrera presidencial. Que está candente, donde los candidatos, ¿cierto?, están haciendo sus campañas. Por aquí Yanes Jara, ¿cierto?, está en el territorio, ¿cierto?, se fue a Arica, está en el norte, en Antofagasta. Ahora está en Punta Arenas. Y los demás están en algunos foros. Hoy día creo que estuvo, bueno, esta semana, ¿cierto?, en el foro Icare, creo que ya está José Antonio Casti. Pero sabéis que a mí me dio mucha risa el otro día en Tolerancia Cero, Guillermo Ramírez, que es el presidente de la UDI. Le preguntaron si pensaba que había habido dictadura, pues dijo, hoy es que si respondo voy a estar en contra de el jefe de campaña, Juan Sutil. Igual es heavy que estamos a, si no me equivoco, a 53 años. 52. 52 años de el golpe de Estado. Y todavía no de vergüenza ser pinochetista. Y yo siento que como que ya todos se sacaron las máscaras. Sí. O sea, antiguamente había como, no, ser pinochetista, no, me quedo callado y todo, pero ahora hay como un orgullo. Salieron todos como de, ya, vivamos, seamos pinochetistas, avalemos el golpe de Estado. A mí por lo menos me impacta especialmente de que tenemos cuántos candidatos presidenciales que prácticamente tienen una actitud negacionista. O sea, Evelyn Matei, o sea, lloró y pataleó por Pinochet en Londres. Sí, después Kaiser, que ¿para qué vamos a decir Cast? O sea, su familia en Paine, está clarísimo el rol que tuvieron. Y ¿a quién más tenemos? Parisi nunca he sabido de cuál es su postura. Pero Parisi siempre está más tirado a la derecha. Parisi anunció que si él gobernara cerraría el INDH. Bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, imagínate. Otro negacionista. Entonces yo creo que si es negacionista cerrar una institución que ha costado tanto levantarla, que ha sido contra viento y marea, y de repente la cierra. Él dice, no, hay que cerrarla, no sirve. Porque a esta gente no le sirven los derechos humanos, no sé qué le sirven, los esclavos. Oye, pero hoy día no vamos a estar solos ni solas.
¿Con quién vamos? No me diga que trajiste a José Antonio Caz, porque yo me voy. Que pase, José. No. ¿Qué pasa, José Sara? No, yo me voy. Yo me voy indignada. Tenemos un invitado, yo creo que de lujo para nuestro primer capítulo. Es un juez de la República. ¿Ya? Es, además de juez de la República, es un asiduo tuitero. Es parte también de la organización sindical, Organización de Trabajadores y Trabajadores Judicial OTJ. Él es dirigente regional. Y además participa mucho en todo lo que es materia, ¿cierto?, de derechos humanos también. A ver, déjame adivinar, ¿lo intentaron suspender alguna vez? Lo han intentado suspender más de una vez. Hay muchos que, Empiezo a sospechar. No, y además, un dato anecdótico, hablando de los candidatos. Kaiser, creo que la segunda medida es echarlo del Poder Judicial. No, estamos hablando de una estrella. Estamos hablando de una estrella de nivel nacional. Impactada estoy. Así que recibamos a nuestro primer invitado, que es... Que por esta conversación se va a tener que inhabilitar después si es que yo tengo querella en su juzgado. Al juez Danilo Urrutia, juez del séptimo juzgado civil de Rancagua. Por favor. Un acto fallido. Yo me encargo. No, mire, él mismo. No, mira, él mismo. Sí, por supuesto, la humildad. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Josefa, Marcelo. Magistrado. María José, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Ay, anda así elegante y nosotras con la manita. Pilas, muy toda piñufla. No, Sí, pero mira, de Juan Yangao. el Peinado, peinadito. que vengo del trabajo. Ah, ya. Directo. Viene de audiencia. Viene de audiencia, sí. de las cuales no vamos a hablar porque no tenemos que conversar sobre las tramitaciones que hay, pero yo quiero conversar de varias cosas. A ver, yo también quiero. Yo quiero saber la opinión. ¿Cómo quieres que te digamos? Daniel. Daniel está bien. Ya, Daniel. Quiero saber qué opinas de la liberación de José Sara. Lo que estábamos conversando hace un ratito atrás. Claro. Yo creo que aquí hay una situación de injusticia evidente. En Chile ha costado mucho. Primero, investigar las causas de violación a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, digamos, ¿no? Eso es lo primero, ha costado muchos años. Y Marcelo lo señaló, que tiene que ver con la lucha de los familiares y de las víctimas. Y Marcelo también señaló algo muy claro, que dijo: el Poder Judicial no ha dado el ancho. Y eso es evidente. Es evidente tanto que esta condena a este criminal, digamos, de 15 años y un día, es una condena que está bajo los estándares internacionales de derechos humanos. Y esto es una situación que es bastante importante que la tengamos claro. O sea, durante el periodo transicional en Chile, el Poder Judicial benefició a los criminales. ¿Y cómo los benefició? O sea, los benefició fuera del ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Algo señaló Marcelo, que la Corte Suprema, la Sala Penal, en ese caso donde estaba el señor Dolmetsch en ese momento, crearon algo o empezaron a establecer condenas, pero le aplicaban lo que se denomina la media prescripción, que es una institución que está en el Código Penal desde hace muchos años, y que indica que transcurrida la mitad del tiempo de prescripción de un delito o un crimen, se aplica una rebaja en 2 o 3 grados. Entonces, eso hizo, yo leía acerca de una persona que dio la estadística, que en el periodo donde fue condenado este señor por el crimen del general Prat y de su esposa, más del 80% de los agentes del Estado condenados fueron condenados a penas remitidas. O sea, es decir, nunca pisaron la cárcel. Entonces son condenas por crímenes absolutamente que repugnan a la humanidad, y el Poder Judicial chileno los condenó a ir a firmar durante 3 años. Claro, y como tú dices, eso es contrario al derecho internacional, y Chile, que ha sido condenado varias veces por aplicar media prescripción. Hace poco hay una condena vigente, y lo que debiera pasar es que la Corte Suprema debiera anular, incluso de oficio, todas esas sentencias y volver a enjuiciar a las personas que fueron condenadas a penas ínfimas, irrisorias. ¿Por qué? Porque las penas, no podemos pensar en un criminal de esta naturaleza
que se organizan, ocupan medios del Estado, establecen impunidad durante años, porque se les juzgó después de 30 años por lo menos, ¿no? Y que además cruzan la frontera y cometen un magnicidio a través de una bomba en territorio extranjero, como Argentina, y matan a un ex general en jefe, comandante en jefe del ejército de Chile. Y eso lo hace evidentemente un traidor, un criminal, y él debe tener una pena proporcional al crimen que cometió, de la muerte de 2 personas, de 2 chilenos en el extranjero, a través del mecanismo de una bomba. Lo mismo en el caso de Letelier, ¿no? Que fue en Washington, ¿no? Entonces, esta situación evidentemente, ¿qué es lo que podemos sacar como lección el día de hoy? Que el Poder Judicial no cumple su función. Entonces, en el momento en que se produce la impunidad de delincuentes y criminales de lesa humanidad, el Poder Judicial no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales. Y es directamente la Corte Suprema, a través de la Sala Penal, que realizó estas sentencias irrisorias y que ahora nos empiezan a rebotar, digamos. O sea, porque la pregunta es, ¿por qué alguien que es condenado a través de una bomba en territorio extranjero y mata a un ex comandante en jefe del ejército de Chile y su esposa, va a tener una pena como si fuera un homicidio simple? O sea, es un homicidio calificado. O sea, debe tener una pena proporcional, porque eso también, aparte de la justicia a la familia, es también la justicia con la comunidad, es la justicia con el país. Sí. Porque lo que tenemos una de las cuestiones que se trata es que al ser proporcional, el mensaje también es que nunca más agentes del Estado se organicen para generar este tipo de crímenes en ninguna parte del país ni del mundo, ¿no? Además que estamos en un año electoral donde tenemos, como lo que conversamos anteriormente, tenemos bastantes candidatos que tienen una actitud negacionista, una actitud sobre todo respecto a los derechos humanos. ¿Qué crees, Daniel, es el mensaje que finalmente se deja entrever con la liberación de José Sara? O sea, a ver, en términos concretos, todos aquellos candidatos y candidatas que establecen en sus programas la pérdida de derechos están evidentemente en una situación en la cual el mensaje a la comunidad es que nos vamos a tener que preparar. ¿Por qué? Porque los derechos que se han ganado no pueden ser quitados por vía, primero, de decreto, como se ha escuchado que algunos candidatos piensan gobernar a través de decreto. Chile no es Argentina. Argentina tiene una legislación donde aplican unos decretos de emergencia. Bueno, esto no es así. Y por lo tanto lo que tiene que operar es la separación de poderes. Entonces el Ejecutivo tiene que actuar dentro de sus facultades. Si no actúa dentro de sus facultades, entonces el Congreso debe hacer valer sus propias facultades, el Poder Judicial también y el Tribunal Constitucional en su caso. Y la Contraloría evidentemente también deberá ejercer el control correspondiente a cualquier ejecutivo que piense que puede pasar por sobre los derechos de las personas en una república y en un Estado de Derecho. O sea, el Estado de Derecho justamente, si el Estado, gobierno, afecta a mis derechos, el Estado de Derecho lo que me asegura es que yo puedo razonablemente intentar frente a un imparcial, a un tercero imparcial, ya tribunales, Poder Judicial, Contraloría, que hagan valer mi derecho, que es justamente que no me quite el gobierno mis derechos ya adquiridos. Mira, una de las pocas cosas buenas que tiene la Constitución es el límite de la potestad reglamentaria, que es la que se ejerce a través de del presidente de la República. Lo mismo iba a decir. Claro, es la facultad que ejerce el presidente de la República o el Ejecutivo, ¿cierto?, para poder arreglar ciertos asuntos, ¿ya? Y está limitada. De hecho, la potestad reglamentaria está limitada en la Constitución. Y generalmente se ejerce, por ejemplo, cuando se hacen decretos en una ley para explicar la ley, ¿ya? Para darle operatividad. Para darle operatividad, ¿ya? Pero no para crear una ley, porque el presidente de la República, si bien puede crear ley, eso también está establecido en la Constitución, está arreglado,
es una facultad que le entrega el Congreso al presidente en ciertas materias. ¿Ya? No es que el presidente puede dictar un decreto de cualquier cosa, ¿cierto? Decir, ya aquí, no sé, y a través del decreto gobernar. No. La Constitución lo que hace es reglar, pues se llama potestad reglamentaria, reglar esa potestad y tiene que ver netamente con facultades precisas. ¿Ya? Entonces, como dice Daniel, efectivamente, no somos Argentina, por lo tanto, esa falacia argumentativa que dice que vamos a gobernar por decreto, ahí efectivamente el contrapeso, ¿cierto?, que se establece en toda república, ¿cierto?, y en toda democracia y en todo Estado de Derecho debe funcionar, donde efectivamente si el presidente de la república quiere gobernar a través de decretos que son ilegales, tienen que funcionar instituciones como el Poder Judicial, como el Poder Legislativo, la Contraloría General de la República, como dice Daniel, y efectivamente sancionar y hacer los contrapesos. O sea, si recuerdan, durante la primera convención constitucional, el gobierno intentó repartir y hacer propaganda acerca del tema, y la Contraloría dijo que no. Hay que repartir el texto. Repartir el texto. Sí. O sea, no, prescindencia. Entonces la Contraloría dice que hay una regla, que es la prescindencia, y usted, gobierno, tiene que acatarla. Eso tan pequeño que significó decir, oye, pero ¿cómo no podían repartir o hacer propaganda a los funcionarios públicos en horario de...? Bueno, la Contraloría entendió que no, que es parte de las reglas que nos hemos dado, y el gobierno tuvo que acatarlo. Así es. ¿Y es posible aquello de la Corte Suprema? ¿Es posible que se revoque lo que está pasando con José Sara? ¿O es una ilusión? Es muy difícil, pero no deja de ser una obligación de la Corte Suprema anular en su caso. Exacto. O sea, lo que ocurre, que es muy complejo, es que no están los mecanismos legales. No existe un mecanismo legal por el cual, por ejemplo, en este caso se podría anular estos procesos y volver a hacerlo a través... Hay unos recursos que son como recursos de revisión, pero son muy acotados, pero en el ámbito de la sentencia de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana ha ordenado anulación de juicios. Por ejemplo, condenas, dejarlas sin efecto. Y eso es un mecanismo que, si bien es cierto, no está muy sujeto a cómo se cumplen las sentencias de tribunales internacionales. Bueno, hay todo un mecanismo muy histórico respecto de las sentencias de otros tribunales y son muy acotadas. Entonces es muy difícil que eso de oficio se pueda realizar. O sea, decir, oye, aquí hay un tema en el cual se aplicó mal la media prescripción, no debió ser aplicado, vamos a volver a hacerlo y vamos a aplicar la pena que corresponda, ¿no? Eso es muy difícil, pero no deja de ser una obligación del Estado tener penas proporcionales, sobre todo a los crímenes que repugnan a la humanidad completa. Daniel, llevándote para otro tema, tú has sido víctima en reiteradas ocasiones del acoso digital, o sea, de constante ataque. ¿Cómo tú sobrellevas eso? Especialmente eres un juez de la República, pero yo por lo menos he sido testigo y he visto el nivel de ataque que has recibido por tan solo entregar una opinión o por algunas resoluciones. ¿Cómo lidias con eso y cómo el autocuidado que hay también? Hay una situación respecto a mi decisión de ejercer mi libertad de expresión, ¿eh? Y eso, estando en un Estado de Derecho y en una República Democrática, incluso gané una sentencia ante la Corte Interamericana en la cual señaló que la vigencia de que los jueces también tenemos libertad de expresión, ¿no? Obviamente, y algo que señalé al inicio, yo no voy a hablar ni comentar casos que estén actualmente en mi tribunal, ¿no? Porque esa es la restricción. Claro. ¿No? Pero respecto a cualquier otro tema, como cualquier ciudadano y ciudadana de este país, tengo todo el derecho a expresar mi opinión. Ahora, eso, respecto a ciertas personas que no le gustan, es parte del juego democrático. Si a alguien no le gusta, puede criticar, puede señalar esa situación, pero hay un límite que tiene que ver con, primero, las denostaciones gratuitas, digamos, claro, ¿no? Las injurias que pueden cometerse, y también ya directamente los delitos, ¿no? Entonces, yo hace mucho tiempo tomé la decisión de denunciar toda posible amenaza digital que ocurra, y esos, para que sepan todos los bots que están revisando este podcast. Y que después van a comentar y nos van a atacar. Consíganse abogados, porque todas y cada una de las amenazas que ustedes hagan van a ser denunciadas al Ministerio Público, serán investigadas y en su mérito serán procesados y condenados. Y además que un tema que también está súper relacionado, pero yo creo
que antes de seguir y de hacerte la siguiente El director pregunta... nos llama a pausa. Sí, no, me dicen por interno que hay que hacer una pausa porque me dicen que llegaron los bots acá afuera. No, pero ya volvemos, espérennos. Así que no se muevan porque vamos a hacerle una pregunta más o menos complicada a Daniel. Estamos aquí en Aquí se conversa, muy entretenidos porque tenemos un invitado de lujo que yo estoy realmente impactada con la cantidad de información y cómo lo organiza para comunicarla, que es lo más bacán para uno que es ignorante del mundo judicial, que es el señor Daniel Urrutia, ni más ni menos. Y Josefa le va a hacer una pregunta. Sí, me vengo preparando desde que me levanté hoy día. Me dijeron, oye, ¿sabes que vaya a entrevistar a un juez? Yo dije, le quiero hacer una pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿qué opinas de los bots de CAS? Especialmente esta disputa que hay entre que Matei en un momento dijo, no, es que a mí me están atacando los bots de CAS, como estos perfiles falsos. Después, no, ya no voy a poner una querella. Ahora se supo a través del mostrador que estos mismos perfiles falsos dijeron, no, es que nosotros tenemos mensajes de UDI, RN. ¿Qué opina un poco de toda esta polémica que se ha armado? Porque finalmente a la izquierda no la tocamos mucho, pero es como ustedes agárrense y arréglenselas como puedan, pero la pelea es entre ustedes. Quiero saber qué opinas de los bots de Cast. O sea, a ver, lo primero... O de que en apoyo de Cast, porque sería muy irresponsable decir... Una perspectiva general es que rige la libertad de expresión. Por lo tanto, todos y cada uno pueden, todas las personas pueden legítimamente dar sus opiniones, críticas y lo que se le cante, digamos, decir. Lo que dije en el caso anterior es que hay un límite que tiene que ver con injurias, con la situación de amenaza, que generen situaciones delictivas. Creo que es una materia, primero, la existencia de organizaciones, y ese es un poco el tema, más quitarle el nombre de bot, sino que una organización que se dedique a generar mentiras, mentiras directas para dañar a ciertos personajes públicos, de eso se trata, empieza a generar estar en el borde en relación primero a la libertad de expresión, luego la posibilidad de causar un daño evidente y medible, ¿no? Puesto que al organizarse generan una exposición que excede a lo que tradicionalmente uno podría hacer, por ejemplo, con un periódico escrito, ¿no? Esto se pasa en YouTube, se pasa en Facebook, y en estos momentos la penetración de las redes sociales en Chile es muy alta. Sí. Y eso porque la mayoría de las personas tiene un celular donde aparece Facebook, y esto aparece y se repite por los algoritmos y genera esta situación. Esto a nivel internacional ha sido tratado, por ejemplo, por el gobierno de Brasil, en el cual ha tenido un enfrentamiento directo con Estados Unidos, con el señor, el dueño de X, Elon Musk, y el gobierno de Brasil ha sido uno de los primeros que ha puesto límites. Ahora, recordemos que la justicia brasileña, la Corte Suprema, ordenó incluso la suspensión de la red X y la confiscación de sus bienes por no pago de las multas y de las prohibiciones que tienen de generar, primero, de prohibir los contenidos violentos, ¿no? y de ir en contra de la democracia en Brasil. Y eso hasta el día de ayer hubo nuevamente el presidente Lula fue muy claro en relación a decir que en Brasil se respetan las leyes brasileñas. Claro. Y no las leyes de estas corporaciones, que están apoyadas evidentemente por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, hemos visto en muchos
es una situación muy compleja porque cambia la perspectiva de la opinión pública referente a ciertos temas. Lo vimos al inicio, si recuerdan, en el caso del Brexit, ¿no? Sí. Lo vimos en el caso del plebiscito por la paz en Colombia, Sí. ¿no? Luego nos encontramos y lo sufrimos en el caso de la convención, en la primera convención constituyente, donde a través de la amplificación de las mentiras hubo mucha gente que efectivamente no estuvo dispuesta a apoyar el proceso constituyente por la amplificación de mentiras, ¿no? Y la pregunta es entonces, ¿cómo los gobiernos democráticos, con respeto a las libertades, como por ejemplo la libertad de expresión, pueden Controlar esta situación. Claro. regular la emergencia de organizaciones hechas para cambiar a través de un juego sucio, ¿no? Fuera también de la ley, cambiar la opinión pública para lograr intereses como por ejemplo destruir adversarios políticos o destruir personas, Sí, obvio. personajes, ¿no? Sí. Pero eso, nuevamente, o sea, eso puede causar un daño que primero puede ser medible y cuantificable a través, por ejemplo, de acciones civiles, Claro. de demanda de indemnización de perjuicio, eso por una parte. Y lo otro, hay que ver hasta dónde eso podría ser considerado una posible asociación ilícita para delinquir, o asociación delictiva, y que pueda generar entonces una causa penal. Que fue ¿no? un poco lo que trató de dar a entender en su momento Evelyn Matei, de que todo esto sería parte de un grupo, Claro. que está trabajando en conjunto para poderla denostar en su momento y luego ya no Arrugó. presenta ninguna querella. Sí. Y quiero solamente rectificar, cuando digo bots de Kast, es bots que escriben a favor de Kast y el Partido Republicano. No quiero decir como que... Y en contra de su otro único- candidato. En Claro. contra de otro candidato. Sí. Es súper importante hacer esa rectificación Claro. porque no hay pruebas ni antecedentes de que hasta el momento... Pero esto es una situación que es internacional. O sea, nosotros, A sí, los contraste que pasó lo mismo. siguen la actualidad argentina, por ejemplo, Claro. se pueden dar cuenta de cómo el mismo presidente Milei efectúa ese tipo de situaciones. O sea, cuando retuitea o postea, por ejemplo, un daño o una afirmación falsa respecto de un adolescente Sí. que sufre Que autismo. sufre autismo, sí. Entonces, y genera una situación y que es replicada por un ejército de personas naturales que tienen granjas de bots O laboratorios. o laboratorios que amplifican esa situación. Entonces faltaría una regulación sobre eso Sí, más clara. Bueno, falta una la regulación. propia regulación. Yo creo que hay varios proyectos de ley que están en el Congreso que hace rato están durmiendo. Ley de medios, este mismo Claro. año se presentó un proyecto de ley respecto a la fake news. Yo creo que siempre ha estado ahí en discusión el tema de la libertad de expresión. Sí, po. ¿Ya? Que es muy delicado, sobre todo, bueno, en Chile todo es muy delicado, en realidad. Uno habla de derecho. y todo Estamos es muy pisando delicado. sobre huevos siempre en Sí, Chile. todo es muy delicado en Chile cuando se habla de derecho, pero el tema de libertad de expresión, efectivamente, en muchas ocasiones se manipula, se mal utiliza, ¿cierto? Y en la bandera de libertad de expresión, ¿cierto? Se dicen barbaridades atroces. Claro, yo creo que es la difusión de la mentira principalmente lo que yo creo que es lo que yo siento como ataque de ese mundo Sí. Mira, de los bots. po, los mismos ¿cachai? organismos de derechos humanos, ¿cuántos años han luchado efectivamente para una ley contra el negacionismo? Claro. Que tiene que ver mucho con el tema de las mentiras, ¿cierto? O alzar, ¿cierto? Un dictador, o alzar, ¿cierto? Un gobierno dictatorial. Bueno, pero no olvidemos que esto tiene un sentido que es lograr el poder. Sí, por supuesto. Y en esto no están trepidando en, primero, ingentes recursos económicos. Porque poner en YouTube que aparezca, lo primero que buscas al utilizar la página de YouTube y aparezca un mensaje de estos, eso es dinero. Sí, pues. Lo mismo en Facebook, Claro. ¿no? Mucha Entonces plata. es mucho dinero que se invierte en este tipo de información que está ahí. Dejarlo como si fuese más o menos, intentar destruir al oponente político, que en general siempre se ha hecho. El problema es que ahora tenemos hay una capacidad de difusión Sí. y de que llegue a todas las personas, Amplificación, claro. y además con una situación de, entre comillas, verdad. Porque incluso con inteligencia artificial tú puedes poner a hablar a las personas diciendo cosas que no son. Claro. De hecho, nosotros somos inteligencia artificial. Es verdad, nosotros Es sí. una inteligencia artificial. Oye, yo quiero salir un poco de los bots y
y preguntarle a Daniel algo también muy que ha estado en boga, no solamente este año, sino que yo creo que ya llevamos como 2 años y medio, de los casos de corrupción en el Poder Judicial. ¿Cierto? Sí. Y a través de su rol, ¿cierto? No solamente de juez, sino que además de miembro del Poder Judicial y además, ¿cierto? Integrante de una organización sindical como la Organización de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales. ¿En qué estamos en la corrupción hoy día, Daniel? Verónica Sabaj. Bueno, vamos a hacer un recuento. Lexus. Espérame, capítulo anterior, Sí. en la temporada del Eso, Poder vamos. Judicial. Temporada de Poder Judicial, Lexus. Ya. Verónica Sabat. Verónica Ya. Sabat, perdón, Ministro Ministra de Corte de Apelaciones. ¿Pero es la que robó las piedras? No, ¿No es la ladrona de piedras? no, ese es una juez. Se llama Carla ya. Capello. Carla Sí. Capello. Hermosilla. Ulloa. Y Ángela Vivanco. Ay, verdad. Que ya se nos olvidó, pero hace muy poquito. Jean-Pierre Matus. Jean-Pierre Matus, que estuvo también efectivamente a punto y a puerta también de que el Congreso lo destituyera por una acusación constitucional. Y suma y Me sigue. faltan dedos. Y Yo suma creo y que sigue. faltan dedos, sí. Suma y sigue, y sobre todo los casos de corrupción, ¿cierto? Que se han conocido de el tráfico de influencia que es, y que yo lo he dicho, porque con Daniel los dos somos dirigentes y los dos lo hemos expresado, pero que también es una cuestión que está pero enquistada en el Poder Judicial, el tráfico de influencia. Desde el funcionario menor hasta el ministro de la Corte Suprema hay tráfico de influencia. Ay, qué atroz. Daniel. Claro, yo creo que nuevamente hay que tratar de hacer una mirada histórica del tema. Como dice Marcelo, es una situación de una corrupción institucional. Entonces, que no había sido expresada de la manera en que estamos viendo en los casos actuales. Develada. Claro. Develada, ¿no? Todo por el celular de un abogado, ¿no? Si no hubiera estado ese celular o el audio de una abogada, De la Leonardo Vial. no estaríamos hablando nada de esta situación y se seguiría con la denuncia de algunos pocos que estaríamos, digamos, aquí hay corrupción. Canuteando, no sé qué. como dice un amigo. Canuteando. Unos exactamente, pelagatos. unos pelagatos. No, canuteando, sí, Canuteando. canuteando. Dale. ¿Por qué? Porque Un amigo me dice eso, vamos con el el Poder canuteando. Judicial chileno responde a los poderes judiciales latinoamericanos que tienen que ver con una estructura jerárquica lineal. Desde y esto es estructuralmente hablando, es una estructura militar, en donde la cúspide está la Corte Suprema. Y de hecho, hasta hace muy poco, digamos, o sea, cuando llega la sentencia de los tribunales superiores, solamente no es posible rechazarla. El juez inferior dice, cúmplase. Claro. Y pone el cúmplase. De hecho, cuando un juez... Cómplase el fallo de Claro. arriba. Claro, se cumple. Sí. No hay nada que alegar, claro. así, se cumple. Cuando un juez no le puso el cúmplice, que fue don Carlos Cerda, le abrieron un proceso disciplinario, Sí, claro. lo iban a expulsar y luego lo salvan de último minuto, pero tuvo que irse del país durante un tiempo. Así de ese nivel, estábamos evidentemente en dictadura, pero así fue, ¿no? Entonces, aquí hay una estructura que hace posible que exista este tipo de cosas. Cuando se dice méritos, la verdad que no hay méritos. No hay mérito, porque ser amigo de alguien no es mérito para ejercer un cargo de juez de la República en un Estado de Derecho donde los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho de que si yo tengo un problema con alguien o con el Estado, haya un juez imparcial que solamente atienda a los hechos y a la ley y la Constitución. Nada más. Eso es lo que esperamos de alguien imparcial. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que acá se enquistó la manera de que esos jueces lo que hacen es, están los hechos, está la ley y está su propio interés. De cómo si yo resuelvo A o B, cómo eso repercute en mis posibilidades de seguir en la carrera ascenso, judicial, claro. o de ascenso, ¿no? Oye, está bien Y eso- algunos mensajes. Y eso eso en situación de decir, ya, eso como institucionalmente. Pero además, tenemos otra corrupción que se ha ido develando y que habrá que ver hasta dónde llega, que tiene que ver con aquellos que, además de traicionar ese juramento, además lo traicionan por dinero. Entonces, no olvidemos los casos de la Corte Rancagua. Ah, Hace años, donde hubo un ministro que Absolutamente. cobraba $1 millón por voto. Sí. sí. ¿No? Entonces, esa corrupción que durante mucho tiempo se hablaba que en Chile no existía, sí existe.
hay pruebas de aquello, hay antecedentes concretos de aquello, como por ejemplo el caso de Rancagua, y hay que ver hasta dónde está enquistada esa situación de buscar el privilegio y de abusar del poder que se tiene como ministro o ministra. Solamente como un datito, aprovechando de como el pase de gol que me dio Daniel, que actualmente el relator de la Corte de Apelaciones de Rancagua está enfrentando un juicio oral por abuso sexual. Sí. La pregunta es por qué no sigue siendo miembro del Poder Eso Judicial. Es lo que esa más pregunta sorprende, no- es más, al revisar la transparencia activa del Poder Judicial, se pudo confirmar que sigue activo y ganando más de 8 millones de pesos. Ay, qué atroz. No, lo grave del caso es que él fue condenado administrativamente. ¿Sí? Y su condena fue una mera llamada de atención, Claro, suspensión, y además y lo lo trasladaron. trasladaron a relator de la Corte. Y hay más de 5 personas víctimas, mujeres, funcionarias, Sí. En la corte. que además, después, Sí, son casos nuevos. son casos nuevos. Entonces, claro, tenemos una situación en la cual además el oscurantismo de la estructura judicial, que hay que ver cuáles son los grupos de poder interno, ¿no?, que protegen a esto. Porque la pregunta es, ¿por qué protegieron a un abusador serial, sexual, de funcionarios del Poder Judicial? Al principio Cuando eran están con- 3 casos en el sentido de la querella y luego el Ministerio Público solamente tomó uno. Yo estoy hablando de la parte administrativa. La parte penal se verá en la sede penal. Estoy hablando de la parte administrativa, como nosotros como dirigentes sindicales, y nos preocupamos de los funcionarios y de las funcionarias, ¿no? Y no puede ser que una jefatura, como un juez de la República, sea condenado por abusar sexualmente de la funcionaria y siga en el cargo. Entonces eso es absolutamente inaceptable. Y sigan el Poder Judicial. Y siga en el Poder Y Judicial. siga en el Tendría Poder que haber sido Judicial. expulsado y no lo fue. Y el abogado de él durante el sumario administrativo fue Ángel Valencia. Bueno, todos tienen derecho a hacer. Y, no, y, Y él tenía derecho a trabajar. sí, y lo El que derecho llama al trabajo. es que Derecho al esa trabajo. fue la preocupación que igual existió entre las víctimas y las denunciantes. Por Porque, supuesto. Sí, por supuesto. finalmente esta causa la dirige la Fiscalía de Rancagua y justamente el jefe de la Fiscalía Nacional, ¿quién es? Ángel Valencia. Sí, po. bueno, es una de las cosas, nos quedan pocos minutos para irnos a otra pausa, pero una de las cosas que nosotros Ah, también... ¿todavía no nos vamos por la casa? Aquí No, se no. va. como dirigente hemos dicho que la carrera judicial, y está hablando no solamente del Poder Judicial, sino que la Fiscalía tiene que haber una carrera constante, porque ¿qué pasa con Ángel Valencia? Con todo el respeto que se merece, él viene de afuera. Él no es un funcionario de carrera de la Fiscalía. Ángela Vivanco, que fue destituida hace poco, no es una funcionaria de carrera. ¿Y Ella qué llegó desde salió? afuera. No, Así y uno que se- Es pidió- del grupo externo. Es súper difícil para uno que está afuera como público, lo voy a ¿Entendió, no? decir. No, y un entenderlo. datito que antes de que nos vayamos a la pausa, porque tenemos muchos auspiciadores, que el Ángela Vivanco pidió por un mensaje que la nominaran como las mujeres líderes del Mercurio. ¿Se acuerdan? Sí, No, qué es como que yo triste. quisiera ser mi villa, así como Miss Puente Alto. Ay, me da pena. Pobre Y hay animalito. algo que es importante que se conecta con esto, de quienes son nombrados jueces y quienes son nombrados sobre todo de los tribunales superiores, es que no hay un requisito para ser nombrado ministro de Corte de Apelación o ministro de Corte Suprema con el compromiso con la democracia ni con la defensa de los derechos humanos. Eso no existe. Entonces los requisitos son ser abogado un tiempo, ser destacado en el ámbito Jurídico. académico, bueno, y eso es todo. Entonces así tenemos ministros que fallan, por ejemplo, en casos de lesa humanidad aplicando medida de prescripción o diciendo que un caso de tortura no es nada. No es nada. Es una Como por lesión ejemplo leve. el caso del ministro Juan Cristóbal Mera, de la Corte de Apelaciones, que en una revisión de cautelares señaló que los funcionarios de Carabineros que fueron condenados por la tortura que cometieron en contra del manifestante de Plaza Ñuñoa, que recordamos todos, Sí, digamos, todos lo vimos. él dijo, esto no es tortura porque solo duró 9 segundos. O sea, eso lo dijo en la resolución. En la falla. Y ese señor sigue siendo ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y además está ahora, o estuvo, subrogando en la Corte Suprema. No, mucha Y delincuencia. puede ser candidato a la Corte Suprema en cualquier momento. Vamos a una pausa. Y volvemos con nuestro invitado Con Daniel. con esta desesperanza.
no tendremos grandes auspiciadores, pero sí nos acompaña una edición de un libro de LOM Ediciones, que a mí me tincó mucho porque se llama Sentados junto al fuego, de Jaime Guaynún Villa, y son relatos mapuches para niños y niñas. Son 6 relatos y en cada relato como que se desarrolla alguna sabiduría mapuche. Yo lamentablemente no sé pronunciar eso. Sin embargo, el interés es mucho y agradecidas también de que el LOM se encargue de transmitir este tipo de libros y este tipo de información que es tan valioso, es tan lindo para los niños. Lo encontré hermoso. Así que... Y que se lo vamos a regalar a nuestro invitado. Muchas gracias. Trabajó con un libro. Muchas gracias. Vamos a tener un libro por capítulo. Muchas gracias a LOM, también a ustedes también, y sepan que va a terminar en una biblioteca en el Walmart. Bonito. Va a volver En a los Lonquimay. orígenes. Y está Así es. bilingüe, eso es lo más bonito Sí, que muy estuve lindo, haciendo. Está muy bilingüe, lindo. una ilustración y Está todo. muy bonito. Muy Es bonito. hermoso. Hermoso. El zorro y la lombriz, así Por pues. ejemplo, hay uno que se llama El zorro y la lombriz. Hay otro que se llama Relatos. Sí, son relatos El tradicionales. puma y las hormigas. De tradicional oral, entonces bien importante también esta La serpiente del río Rahue. Ay, no. Muy hermoso. Muy bonito. Muy bonito. Muy Así que lindo. se va a una biblioteca Así es. en el Gualmapu. Juez, le queremos agradecer, Sí. Daniel. Esta conversación creo que estuvo demasiado interesante. Sí. Es interesante y estimulante para la gente como uno, amiga, que está perdida. Digamos, si yo no me hubiera querellado, no tendría ninguna noción de algo judicial, ¿me entiendes? Y aún así, estando tan encima, porque una es hincha, aún así no entendía nada, me costaba muchísimo, muchísimo. Y es súper interesante cuando alguien desde adentro te empieza a comunicar, le pone palabras a aquello que para ti es como otro idioma. Como Así que perdida, yo- como ¿qué sí, hago? ¿Qué hago? claro. No, yo aprendí el Poder Judicial gracias a todas las querellas que me pusieron, así que agradecía. No, agradecer a Daniel que además es didáctico Bueno, para sí, contar. eso es, que Y uno mira la entiende. cara que pones como de... Gracias, mi público. Didáctico. Ya lo sé. Sí, es didáctico. Interesante además. Entonces yo creo que como primer capítulo creo que cumplimos las expectativas, yo creo, chiquillas. Agradecida. Chiquillos, nos veremos en el próximo capítulo. Vamos a tener una invitada o invitado nuevo la próxima semana. Así que síganos en las redes de Piensa Prensa, en Instagram, en Twitter, TikTok. TikTok, OnlyFans. OnlyFans, algunos tienen. No, yo no Piensa tengo. Prensa. Algunos tenemos que decirle la culpa y No, dejar, ya, ¿no? tío. No, que se suscriban a Contrapoder ya, Piensa Prensa. Eso. Sí, suscríbanse. Eso. Para no terminar en OnlyFans. Y ya, si nadie se suscribe. Muchas gracias a todos, a todas y también a todos los escuchas. Y nosotros nos volveremos a encontrar en otro capítulo, así que suscríbanse a Piensa Prensa, suscríbanse a Contrapoder Chile, porque el periodismo lo hacemos entre todas y todos. Y esperamos los auspiciadores que lleguen. Estamos esperando. Nos vemos, chao. Chao, chao.